Ya está. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Freddy Vargas, yo soy profesor e investigador de la Universidad Externada de Colombia. Em, y quisiera compartir con ustedes esto que estamos haciendo. Esta es una investigación que hemos publicado recientemente y que forma parte de toda una línea de investigación que estamos llevando sobre uno de los aspectos fundamentales dentro de nuestro campo, de nuestra disciplina, que son los estudios de futuros. Que en realidad se está viendo a nivel mundial, y es el tema de los futuros comunitarios. Bueno, eso es otra cosa que no les he comentado. Pues bueno, en mi caso, yo soy profesor investigador de la Facultad de Administración de Externado, pero también soy miembro del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva que tenemos en la universidad. Es decir, nosotros a lo que nos dedicamos es a analizar, a ver de qué manera es que desde un estudio científico ordenado del futuro nosotros podemos tomar decisiones en el presente. Ese es el fondo que hacemos en los estudios de futuros, que como saben es una disciplina científica que ya tiene más de 70 años. Bueno, vamos a presentar el estudio. El estudio rápidamente, lo que quiero partir es de un esquema bien simple. Ustedes conocen al doctor Pacheco Vega de Flaxo. Es más, yo creo que lo han tenido ustedes ahí en Uniandes hace un tiempo. Pacheco Vega, que es el metodólogo de Flaxo de Ciudad de México. Él nos propone que en realidad cuando nosotros vamos a presentar un estudio, lo mejor es responder estas 5 preguntas y ya, y luego ya vemos otras cosas adicionales. Primero, comenzar por el qué sabemos. ¿Qué cosa es lo que sabemos del fenómeno que nosotros vamos a analizar? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que sabemos en la comunidad científica a nivel global? ¿Qué es lo que se ha investigado y qué es en lo que se está trabajando? Pero así como es importante ver qué sabemos, tenemos que ver qué no sabemos. Y ahí entra nuestro propósito y nuestra búsqueda desde cada una de las investigaciones dentro de una línea. Y eso es importante que lo separemos y que los marquemos, porque a veces el 1 y el 2 se mezclan. El 3 es cómo aprendemos o descubrimos lo que no sabemos. Y ahí entra las 3 cosas, ¿no? El diseño, la metodología y las aproximaciones que tenemos. El cuarto ya viene en el qué encontramos desde los hallazgos, y el quinto es las implicancias del trabajo desde el aporte. O sea, en este esquema bien simple, que ustedes como saben es pues un esquema casi genérico, pero que lo he querido traer porque es interesante cómo lo arma desde lo simple. Yo lo que quiero es partir de esto. ¿Qué sabemos y qué no sabemos del fenómeno de estudio que vamos a ver? El fenómeno, ya saben, nosotros estamos viendo el tema de futuros comunitarios. Y el tema es que vamos a verlo desde las investigaciones más potentes para ver qué cosa es lo que han encontrado en el camino. Jennifer Gidley, que es una de las top dentro de nuestro campo de estudios de futuro en Reino Unido, y es profe de Oxford. Ella lo que prueba a finales de la primera década de este siglo es que contar con imágenes de futuro nos ayuda, contribuye al desarrollo comunitario. Y no solamente eso, sino prueba un fenómeno sociológico, que el contar con imágenes de futuro lo que nos ayuda es a la interacción social. Ese elemento es importante porque nos va a servir en un momento, cuando veamos. Taylor, cuando sacan la actualización de su famoso texto de comienzos del siglo XXI, pero lo sacan en el 2016, nos dice otra cosa respecto a este tema. Nos dice que cuando las comunidades entran en una etapa de conciencia respecto a su futuro, se inicia un proceso de transformación comunitaria y territorial. Pero estos señores también nos añaden otro elemento dentro de este punto de esta investigación, y es que es básico que cuando nosotros estamos en este proceso de transformación y conciencia del futuro, exista la base de esto dentro de la comunidad, sea la cooperación y no la competencia, y por otro lado, la participación de todos. Es interesante, son 2 cualidades que nos añaden
ya nos va dando elementos para poder ver el tema un poco más profundamente. Hudson adicionalmente nos dice otra cosa que está relacionado con lo que hemos visto, sobre todo con lo de Gidley, que la cohesión social y comunitaria no se dan tampoco de la nada, sino que implican una cosa, implican una búsqueda conjunta que tenemos que hacer todo de mejorar las condiciones de vida para todos los miembros de esta colectividad. Pero esta búsqueda de mejora de condiciones de vida no tiene que ser en el presente, sino tiene una particularidad. Tiene que ser pensando en el futuro. Y sobre todo, y mejor aún, si es pensando en el futuro de las siguientes generaciones. Y en esa búsqueda ya hemos visto que nos hablan del concepto de cohesión social. Garraway y Jardine de OCDE en el año 2011, lo que nos dijeron fue, pues mira, tú para que puedas realmente tener cohesión social en una comunidad, tienes que trabajar estas tres cosas. Tienes que ver cómo es que se da la movilidad social, cómo es que se crea el capital social de largo plazo desde la confianza y la participación y cómo limitas los fenómenos de exclusión social. Lo que nos dicen es que si logramos trabajar estos tres elementos, vamos a tener un mejor nivel de vida, un mejor nivel de instituciones y un mayor nivel de satisfacción general entre la población. Y se da la cohesión social, que tanto hablábamos. Último elemento, previo. Srikanth, que es un profesor de la Universidad de Illinois, es un neurocientífico muy famoso internacionalmente. En uno de los estudios del 2018 nos dio un último elemento que nos va a servir. Srikanth lo que nos dijo es que la creación de estos futuros comunitarios en los que intervienen los actores genera mejoras sociales y reduce los sesgos cognitivos. Así que ahí ya tenemos un conjunto de elementos que nos habla del tema y que ya nos dan muchas bases de lo que estamos viendo. Pero, y ahí viene justamente el qué cosa es lo que estamos viendo en esta investigación, nosotros tenemos que preguntarnos, y que esto todavía no había sido respondido hasta este punto, es cuáles son los factores a considerar para la construcción de estos futuros comunitarios. ¿Cuáles son estos elementos, los ladrillitos del Lego que pueden armarnos, que pueden ayudarnos y que tienen que estar en todas las construcciones de futuros comunitarios? Y adicionalmente a esto, lo segundo es, si es que estamos viendo esto de los factores que ayudan a la construcción, tenemos que ver también si es que existe algunas particularidades que nosotros tenemos en el sur global. Y en realidad esta es la búsqueda que nosotros hicimos, invitados a participar en este Call for Papers que hizo Foresight. Foresight es la segunda revista top del mundo en estudios de futuros. La primera es Futures. Para que pudiésemos participar en una reconceptualización que se tiene del Foresight desde tratar de ver perspectivas del sur global. Si es que existe alguna mirada desde el sur global que pueda ayudarnos en este proceso. Y allí nosotros participamos en esto y justamente nos acaban de publicar esta investigación, en la cual nosotros analizamos este tema desde una perspectiva pues que busca ser profunda y no instrumental, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el propósito? El propósito de nuestra investigación es tratar de determinar esos aspectos que hemos dicho previamente. ¿Cuáles son estos aspectos que tienen que considerar los actores sociales para la construcción de futuros compartidos en comunidades? Que ahora le vamos a poner CFC para lo que va a seguir. O sea, la construcción de futuros comunitarios es nuestra búsqueda y tenemos que determinar cuáles son los aspectos. Y el otro tema que tenemos que ver también es que lo que nos hemos dado cuenta, no solamente en América Latina, sino también en África, en el sur de Asia y demás, es que muchas veces
la aplicación directa de metodologías de estudios de futuro que vienen de Norteamérica o que vienen de Europa sin filtros, no relevan las particularidades que nosotros tenemos, particularidades socioculturales, particularidades institucionales, particulares de organización, tanto de comunidades como de actores. Y esto nos genera fricciones. Ese es entonces ese es el propósito, lo que nosotros hemos buscado. Pero para esto, ahora ya lo que quisiera entrar en esta sección es saber cuáles son las particularidades que tenemos nosotros en nuestras comunidades del sur global. Y cuando nos metimos a analizar este tema, vimos de que estaban bien catalogadas, solamente que no estaban relevadas en un solo texto. Pero nos dimos cuenta de que las comunidades del sur global, primero, y está aprobado en varios textos, son sistemas socioecológicos vulnerables, claramente. Pero que al ser vulnerables, siendo vulnerables, tienen oportunidades de desarrollo si es que nosotros garantizamos la sostenibilidad. Segundo punto, las comunidades en el sur global están caracterizadas porque son redes sociales que son altamente resilientes. También está probado. Nuestras comunidades se pueden caer y levantar muchas veces sin, en apariencia, dejar rastros de marcas sobre las mismas. Así que en realidad ese es un factor que tenemos que considerar y que nos puede ayudar. Un tercer punto, y que viene desde el análisis, es la carencia de recursos, conocimiento e institucionalidad general que tienen nuestras comunidades. Nuestros gobiernos, nuestro sector privado y en general la sociedad no ha trabajado en darles justamente, en crearles un marco institucional que ayude y que evite las carencias que tenemos desde el desarrollo. Un cuarto punto es el potencial relacionado con el primero también. El potencial que tenemos dentro de la restauración ambiental, no de la región, sino del mundo. Pero el tema es que esto tiene unos riesgos asociados y los riesgos asociados vienen dados por la carencia que tenemos de cobertura de servicios básicos y de cobertura en general del mínimo nivel de estándar de vida en muchas de nuestras comunidades. Y aquí el último punto es que, y esto está relevado en una cantidad enorme de estudios, los problemas socioeconómicos que tienen las comunidades en el sur global son sistémicos, están altamente correlacionados. Y tenemos aquí nosotros una tarea. La tarea es verla sistémicamente. No podemos verlos separados si no hacemos nada. Bueno, y con esas cosas nosotros derivamos tres aspectos que reconoce también la literatura y estos son importantes porque nos sirven para construir el futuro. ¿Qué cosa es lo que nos ha salido de esto? Que en la creación de futuros comunitarios van a ser fundamentales tres cosas. Primero, el reconocimiento en nuestras redes sociales. Las redes sociales, las redes que tenemos que pueden servirnos para construir comunidad, son muy potentes y en realidad son también pueden ser una garantía de resiliencia futura que nosotros tenemos que considerar. El segundo punto, y que ya lo han visto en los 5 factores anteriores que está relevado, es la necesidad de poner como tópico central la sostenibilidad. La sostenibilidad múltiple, ¿no? La sostenibilidad de los 5 aspectos que ustedes conocen bastante bien. Y por último, el tema del pensamiento de largo plazo, la necesidad de pensar el largo plazo en nuestras comunidades, pero desde dos lógicas y para dos cosas en específico. Uno, para poder crear una institucionalidad que nos sirva en el largo plazo y dos, para la cobertura de necesidades presentes y futuras que tengamos. Con estas lógicas, pues otra vez regresamos a la pregunta que nos habíamos hecho hace un rato y cómo crean futuros estas comunidades del sur global y qué factores son los que intervienen. Vamos a hacer una pausa por un momento de esa investigación, o sea, del marco de la investigación y nos metemos en la investigación que fue origen de esta investigación. Y allí nosotros entramos a las metodologías de creación de futuros comunitarios.
Solamente, y no se preocupen porque no los voy a aburrir con teoría de estudios de futuro, solamente quiero que ustedes sepan que en las escuelas de estudios de futuros existen 17 escuelas base de estudios de futuro, pero existen 4 grandes bloques que tenemos nosotros en los que se pueden clasificar casi todas las escuelas de futuro. El forecasting norteamericano, 1910, hasta la fecha, originario de Yale, de Harvard. El foresight, que es anglosajón también, de origen inglés, Universidad de Oxford, 1945-48, la perspectiva voluntarista francesa, 1950, de las grandes organizaciones de pensamiento, de los think tanks y del gobierno francés en su momento. Y por último, las metodologías que son las más usadas en las últimas décadas, que son los llamados métodos de futuros críticos normativos, que tienen un origen entre Asia y Oceanía y Europa, y que hoy en día son las que más se emplean dentro de estas lógicas. Los futuros críticos normativos hoy en día están usados por casi todas las organizaciones internacionales que podamos conocer nosotros, ¿no? Estas escuelas de estudios de futuros pues nos dan la base de lo que nosotros tendríamos que saber y que usar. Nos dan metodologías, nos dan métodos y nos dan herramientas para poder explorar el futuro en forma científica para la toma de decisiones y generación de estrategias. Pero el gran problema que tenemos es que cuando las aplicamos directamente a nuestras realidades nos hacen ruido y nos generan problemas. ¿Qué es lo que pasó entonces? En los últimos 30 años, y siendo herederos nosotros, casi todos los latinoamericanos hemos sido herederos de la misma escuela, que es la escuela francesa de futuros, es que nosotros, con toda esta gente, porque una primera generación de doctores hace 30, 40 años se formaron allá en Francia y se formaron con Michel Godet, llegaron a conocer a Jouvenel y a toda esta gente, trajeron los métodos de los franceses. Pero el tema es que cuando se fueron asentando en Latinoamérica, lo que nos dimos cuenta es que no funcionaban directamente y teníamos problemas. Así que se fue desarrollando unas metodologías propias basadas en los franceses, pero también incorporando mucho de los métodos de otras escuelas. Por ejemplo, el approach, bueno, hay varios approach que se han desarrollado en la región, pero el que les vengo a presentar hoy día es el método prospectivo voluntarista latinoamericano. Incorpora elementos del foresight anglosajón y tiene también elementos del New Forecasting norteamericano. Pero tiene el sabor propio que tenemos en la región, el conocimiento propio de poder entender nuestros territorios y nuestras organizaciones. No se los voy a presentar porque me tardaría mucho armándoles el esquema de cómo es que funciona nuestro modelo prospectivo. Solamente quiero que sepan que hay 3 bloques. Tenemos un análisis contextual y de entorno de presente y de futuro. Luego vienen todo el aparato de análisis prospectivo en sí y todo esto deriva en un análisis estratégico para aterrizar lo que sale del análisis prospectivo. Esto está reconocido por Academia Internacional, está publicado en Journals Q1 y ya estamos reconocidos dentro de los 17 approach importantes del planeta. Pero nosotros solamente quiero que vean nada más para que vean cómo haciéndole zoom al tema. En la primera cajita nomás, pues ustedes podrían encontrar una serie de análisis que tenemos, ¿no? El análisis de contexto multitemporal pues es muy grande y te permite ver pasado, presente y futuro de una forma ordenada para poder entender la información que viene de las señales de futuro. Luego vienen los talleres prospectivos, que tenemos 5 talleres prospectivos. Esto lo desarrolló el doctor Mojica en 20 años de trabajo y el doctor Antonio María Gómez en Brasil también con mucho trabajo. Pero más allá de darles el aparato metodológico del tema, lo que quiero es que ustedes entiendan en qué nos sirve este método prospectivo latinoamericano a nuestra construcción de futuros comunitarios. Nos sirven 3 cosas. Primero, nos da un análisis contextual multitemporal de la comunidad. Mejor dicho, nos permite ver el hoy, ver el mañana y ver qué cosa es lo que puede pasar en el camino. El segundo punto es que nos permite contar con algo, con un aparato
que nos permita manejar la incertidumbre múltiple que nosotros tenemos. Problemas con soluciones desde la perspectiva sistémica y de la perspectiva de complejidad. Y el último punto nos permite la participación de los actores sociales en la creación de la comunidad. Esa es la lógica y eso es lo que nos contribuye a este modelo. Y el otro tema también es que en nuestro trabajo en los últimos 10 años, lo que hemos visto es que de la aplicación de nuestros métodos de la perspectiva voluntarista, desde la versión latinoamericana, nos ayuda, y ya hemos visto ejemplos concretos en que se han generado visiones de largo plazo para el desarrollo en la región, participación de actores sociales y un enfoque del bien común potente. Pero más allá de eso, y ya dejo ese paréntesis metodológico de la prospectiva para regresar a nuestra investigación, a la que nosotros estamos viendo, respecto a la implementación de lo que hemos visto. ¿Qué cosa es lo que hemos visto? Entonces, estábamos en nuestra búsqueda, si recuerdan, de las preguntas, de cuáles eran estos factores que nos ayudan a poder crear los futuros comunitarios. Nosotros tomamos una investigación que hicimos, un análisis prospectivo que hicimos, que es el estudio prospectivo de Puerto Gaitán en el Meta, que hicimos el estudio prospectivo de Puerto Gaitán al 2037. Lo analizamos desde el análisis cualitativo, pero adicionalmente lo que hicimos fue aplicar un método nuevo de análisis que tenemos y que es bien interesante y que ahí ya yo me imagino que después ustedes lo van a buscar, que es súper interesante. Es tan reciente que nace en el 18 y en el 19, que se llama, que es el DQA, el análisis cualitativo deductivo. Que vamos a ver en un momento cómo funciona. Es interesante porque mezcla lo inductivo con lo deductivo para análisis cualitativo y nos sirve. Bueno, rápidamente nada más les presento el DQA. Jill Gunn, el 19, nos plantea probablemente lo más potente hasta ahorita de esto que se ha ido derivando varios investigadores, han ido trabajando el tema en los últimos años, pero Jill Gunn, en el handbook de SAGE, de métodos cualitativos, pues nos presenta el DQA ya un poquito más maduro y que implica que nosotros tengamos el poder que tiene el análisis deductivo, que todos ustedes manejan súper bien, pero sin perder las bases y la esencia del análisis inductivo para el análisis cualitativo. Nosotros tenemos, y el hito más importante en esto, les digo, es el de la nubecita, el de los conceptos y las hipótesis preliminares. El tema es que lo que me gusta de este método y que en realidad también parte de por qué nos han publicado este paper es porque es la primera aplicación que se hace en estudios de futuros de DQA. Así que eso, pues, de todas maneras, pues, algo nos aporta dentro del tema. ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que ver? Ir probando hipótesis que han venido, ya vienen de literatura previa, pero que nosotros le podemos añadir elementos propios. Sonia está haciendo una investigación puntual sobre institucionalidad. Y el tema es que han detectado desde la literatura internacional, ha detectado que hay 5 factores que afectan la institucionalidad en empresas emergentes. Pero el tema es que Sonia, desde su trabajo en recorriendo y haciendo consultorías en el norte de Sudamérica y Centroamérica, se dio cuenta de que faltan 2 factores. ¿Qué cosa es lo que hace? Lo que hace es, los pone todos en la canasta y los pone a probar. Y los ponemos a probar, pero desde la existencia. En este caso, lo que probamos es la existencia. Ahí es donde viene lo inductivo. Y es interesante. ¿Qué es interesante respecto a esto? Que el tema es que Sonia, en las conclusiones, no dice, hemos probado universalmente de que el modelo de institucionalidad ahora está incorporando estos 3 factores,
sino lo que le dice a la Academia Internacional es, nosotros hemos probado de que estos factores están en el caso puntual que nosotros hemos visto. Vaya usted a ver si es que eso se replica en otros lados. Así que, en realidad, tenemos la potencia, como les digo, del deductivo, la potencia del inductivo, pero sin comprometernos nosotros a que sean resultados universales. Y el tema es que nosotros hicimos eso aplicándolo a los factores de la construcción de futuros comunitarios. Y nosotros, aquí pueden ver ustedes el resumen. Los 4 factores que ven en cajitas ustedes son factores que están probados y reprobados, probados muchas veces, de que influyen de una manera o de otra y que tienen que estar dentro de los futuros comunitarios. La institucionalidad inclusiva y adaptativa, el nivel de adaptación de los actores, el rol de los intereses y el poder, considerándolo desde el análisis, y por último, la cultura y el nivel de conciencia colectiva. Nosotros, desde nuestra investigación, desde lo que hemos visto en los últimos años, para nosotros el método era importante también. Así que nosotros lo que decíamos y lo que pusimos dentro de las hipótesis de las pruebas era que el marco de estudios de futuro que nosotros trabajáramos era importante dentro de estos factores. Es decir, que tu método se adapte al sujeto de estudio y que se adapte al sitio en el que tú vas a trabajar. Y el tema es que los pusimos a competir y los metimos. Si se dan cuenta, los 4 de arriba venían de la literatura, el quinto venía desde la experiencia de los investigadores que teníamos. Y nosotros lo que estábamos diciendo es, te vamos a presentar un caso específico del sur global, que es el punto en el que vamos a probar. Y otra vez, no estamos diciendo de que el resultado sea válido en cualquier parte del mundo. Estamos diciendo, nosotros hemos encontrado esto para el sur global, pues vamos a hacer otras pruebas en el sur global a ver si nos sale lo mismo, pero pues ya otros investigadores lo probarán en otras realidades. Hicimos la aplicación de los estudios de futuro en Puerto Gaitán 2037. Este estudio fue muy interesante porque en realidad lo que necesitó este estudio fue una articulación previa con los actores. Pero aquí tuvimos una suerte. La suerte fue, primero, quien propuso el estudio fue una de las compañías que trabajaba ahí, Cepsa, la compañía española de petróleos. Ellos le dijeron a la alcaldía y a las organizaciones sociales con las cuales tenían muy buena relación, le dijeron, estamos preocupados porque nosotros ya nos vamos, ya cerramos. Y el tema es, ¿y qué vamos a hacer para armar el futuro de Puerto Gaitán? Y el tema es que CEPSA lo que les dijo es, nosotros les pagamos el estudio prospectivo para que ustedes tengan una base para construir el futuro que ustedes quieren. Y el tema es que hay bien una lógica bien especial en este ejercicio y que lo presentamos nosotros, que se da entre septiembre del 17 y agosto del 19, que es cuando hicimos todos los talleres, las coordinaciones y demás, que como pueden ver ustedes, la representación fue múltiple. O sea, esto de acá no se hizo detrás de un escritorio y no lo hizo en una entrevista con el alcalde, sino esto se hizo desde múltiples perspectivas y se invitó a todos los stakeholders relevantes. ¿Y saben qué es la otra cosa buena dentro de este estudio? Pues que todos fueron. Y en realidad eso nos ayudó mucho porque el tema es que los indígenas estaban presentes, los comerciantes estaban presentes, los productores agropecuarios estaban presentes, las autoridades, todos estaban presentes. Y ese señor que ven ustedes ahí en la esquina superior derecha, que era el alcalde en ese momento de Puerto Gaitán, él era el que empujaba más a que todos los talleres y todas las cosas se hicieran rápido, porque él lo que quería es que se entregue ese estudio, y ahí vienen los temas de tiempos políticos que tenemos en toda nuestra región. Él quería entregar el estudio antes de irse, porque él lo que nos decía es, si este estudio se queda a medias, se muere en el camino. Así que en realidad nos hizo correr,
pero el resultado fue bueno, porque lo que pudimos ver nosotros y desde la interacción y la participación de todos los actores es que Puerto Gaitán no solamente dependía del petróleo, como vimos en la parte superior derecha de la foto, sino que tiene múltiples posibilidades y múltiples oportunidades que hay que aterrizar. En realidad, el turismo, el desarrollo agroindustrial, el desarrollo productivo primario, el tema de la educación de alta calidad orientada hacia toda la región, son posibilidades y oportunidades que salieron claramente. Ahora, obviamente desnudaron también muchas carencias que tenemos, ¿no? Muchas carencias que necesitamos cubrir en esta construcción que queríamos de largo plazo. Solamente, y como les digo, no los voy a aburrir con todo el estudio prospectivo, solamente quiero que vean ustedes algunas variables que salieron de las variables estratégicas a casi al final del estudio. Nos salió un equilibrio entre enseñanza superior, la necesidad de ver esta enseñanza superior, pero focalizada a las necesidades de ellos, necesidades de infraestructura, necesidades de conectividad digital, el apoyo al emprendimiento y a la promoción de inversiones de atractividad como las variables principales para la construcción del mediano plazo de esta población. Y lo otro, solamente otra vez no les voy a presentar el estudio prospectivo porque no los quiero aburrir, solamente presentarles que al final el escenario que ellos eligieron, porque lo eligieron ellos, lo eligió la población, lo eligieron todos los stakeholders, fue el que se llamó Puerto Gaitán Agroecológico, que implicaba un fuerte componente de sostenibilidad dentro de esta creación de futuros que ellos querían hacer. Pero ya saliendo un poquito del análisis prospectivo y regresando a nuestro análisis al que nosotros estamos haciendo, ¿qué cosa es lo que hicimos en la comprobación teórica base de los elementos? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos estos elementos, estos 5 elementos que están en verdecito, los teníamos nosotros en el gráfico previo, que eran los que íbamos a probar, ¿no? Si estaban o no estaban. Pues resulta que nosotros a lo largo de todo el ejercicio prospectivo, y aquí tuvimos que hacer revisión de grabaciones, encuestas, revisión documental y todo, tuvimos que revisar si existían evidencias de cada uno de los de verde dentro de los azulitos, dentro de las columnas. El resultado es que encontramos evidencia fuerte de la existencia de varios de estos factores. Sin embargo, miren una cosa bien particular. ¿Se acuerdan de que los 4 primeros, desde institucionalidad hasta cultura, eran los que planteó la Academia Internacional? Y que el quinto, marco, era el que nosotros planteamos. Pues miren lo que salió. Lo que salió fue que el cuarto factor, de cultura y conciencia colectiva, solo lo encontramos en 2 de los puntos del análisis prospectivo. Lo cual no nos dice que no exista, pero nos dice que es débil. En todo caso, eso hay que probarlo después. Y por último, y lo que sí nos salió es que claramente del marco específico de estudios de futuros en comunidades, la aplicación propia de herramientas desde entender las realidades de ellos fue altamente valorado a lo largo de casi todo el estudio. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos relevantes? Solamente para ir ya terminando nuestra presentación. Primero, se prueba este modelo de 5 elementos. Se prueba la existencia de los 5, pero el segundo, el factor cultural, aparece como con una presencia débil. Se comprobó el quinto factor que nosotros habíamos planteado y tuvimos un hallazgo inesperado, les comento. Porque el tema es que aquí hubo un hallazgo interesantísimo que luego vamos a tener que desarrollar y ver. ¿Se acuerdan de que les hablé de los neurocientíficos al comienzo de la presentación? Estos señores de la Universidad de Illinois. Ellos habían probado una cosa bien interesante. Que, por ejemplo, y disculpa que la mencione tanto, cuando Sonia está viendo su futuro personal y el de su familia y lo ve en el corto plazo, va a pensarlo en forma positiva, fuertemente positiva.
Cuando Sonia está pensando en su futuro y el de su familia, en el largo plazo, va a ser positivo, pero medianamente positivo. Pero el gran tema viene en el tercero. Estos señores, estos neurocientíficos, lo que prueban es que cuando Sonia está pensando en el futuro de Colombia en el largo plazo, o el futuro incluso de Bogotá de largo plazo, va a tener una percepción neutra o negativa del futuro. O sea, y está súper probado. Es muy interesante esa investigación, se las recomiendo para que la lean. Pero, ¿saben qué cosa encontramos nosotros en este estudio? Encontramos una cosa bien particular. Cuando nosotros analizamos el caso de Puerto Gaitán, viendo el futuro colectivo comunitario, encontramos que en este caso, dado el involucramiento que tenía la población en el ejercicio y que lo consideraban, nosotros pensamos, una extensión de su propia realidad, adivinen qué salió. Los futuros eran positivos medianos. O sea, como el segundo caso que determina Shipran y los científicos de Illinois. Mejor dicho, acá tenemos una cosa que tenemos que estudiar, porque nuestra premisa para siguientes investigaciones acá es que cuando la gente está involucrada realmente con su comunidad, la siente como una extensión de su familia. Así que eso es algo interesante que tenemos que ver y que tenemos que estudiar más adelante. Bueno, por último, terminamos nosotros con una discusión, un análisis, una discusión interesante respecto a qué cosa es lo que nosotros necesitamos para construir futuros en países del sur global, y claramente lo que nos dimos cuenta desde nuestro análisis, desde las perspectivas y desde la investigación, es que tenemos que ver en el presente, considerar lo del pasado, no podemos obviar los problemas del pasado y tenemos que considerar las incertidumbres del futuro. Pero en la construcción de futuros y ya en la parte misma del futuro, vamos a tener que tomar las señales, las necesidades, nuestra cultura y el concepto particular de desarrollo que tenga la comunidad. Porque no existe un concepto único de desarrollo. No nos podemos olvidar de eso. Y tenemos que considerarlos en esa construcción de futuro. Entonces, pues nada, los aportes, como ven ustedes, son la comprensión de esto, de las lógicas, de los actores sociales en su generación de futuro y los factores relevantes que ya hemos visto que nos ayudan para la construcción de futuros comunitarios. No me demoro en las conclusiones, solamente contarles, uno, que los 5 puntos aparecieron dentro del caso de Puerto Gaitán, uno débil, ya vimos, pero le añadimos el quinto punto de los marcos de estudios de futuros propios, que es valorado en el sur global. El segundo tema, la importancia que tiene del desarrollar métodos propios para analizar nuestras realidades. En este caso, el método prospectivo voluntarista latinoamericano está probado de que sirve, ayuda a nuestras realidades. El tema de los elementos que hemos visto hace un momento que hay que considerar dentro de un análisis comunitario prospectivo, y por último, la importancia que tiene el papel de los actores sociales dentro de esta creación de futuros, y queda pendiente eso del nivel de involucramiento. Vamos a ver cómo es que se deriva más adelante y qué hacemos con el tema. Una última conclusión metodológica para ustedes que son todos investigadores grosos y que producen cosas muy interesantes. Denle una chequeadita al DQA, que está bien interesantito para poder hacer investigaciones, sobre todo en campos que no son controlados. Y en nuestros temas en administración casi todo es no controlable, así que tenemos ahí nosotros una cosa interesante para poder usar y que yo creo que podríamos emplear más adelante. Y bueno, quería presentarles eso, en lo que estamos, y esa es un poquito la lógica de todos estos temas. Así que pues nada, ahí encantado de estar con ustedes y por favor, para escucharlos en lo que ustedes quieran, en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Freddy. Bueno, quiero abrir el espacio para la audiencia si tenemos preguntas o comentarios. Aquí en el chat Iván está escribiendo
y Andrea tiene una pregunta. Entonces, Andrea, si quieres haz tu pregunta y Vale. Iván ya leemos tu pregunta. Gracias, Freddy. Bueno, yo soy historiadora de formación, de bici, de alma, con lo cual estas cosas me parecen interesantes, pero te quiero preguntar, porque vos incorporaste el pasado, que a veces aparece como algo obsoleto en los estudios de prospección y para mí es fundamental. Y quería hacerte esa pregunta. En tu estudio, en el caso, ¿qué tan importantes esos pasados? Y cómo juega el contexto inestable, ¿no? Bien señalabas vos que muchos de estos enfoques parten de contextos estables y variables más controlables. Así que quería si podías reflexionar sobre eso. Preguntas más metodológicas para entender un poco tu aporte. Claro. Es cuando piensas en futuro, ¿qué es futuro? ¿No? Porque era toda una discusión de qué es futuro en cuanto al plazo, ¿no? Ahora estamos hablando del long future, que es la nueva batalla. Eso sería una pregunta cuando vos definís futuro, ¿en qué marco temporal? Porque es que 2035, ese es el marco que estás trabajando. Y tercero, una pregunta también metodológica, cuando recortar el caso, más allá de las metodologías, nuestro estudio, ¿cómo definís comunidad? Porque aparecía Meta como un espacio geográfico, pero me parecía que por momentos en tu presentación había como una traslación directa, ¿no? Interesante. Y quiero preguntarte eso. Pues Gracias. No, gracias, Andrea. 3 preguntas interesantísimas. La respondo entonces, Sonita, y después vamos por la segunda, ¿verdad? Listo. A ver, lo primero, el tema de historia. Andrea, pues tú estás en uno de mis campos favoritos. A mí me encanta la historia, ¿no? Y el tema es que nosotros dentro de nuestras lógicas, y es parte, ¿te acuerdas que cuando vimos las escuelas de estudios de futuro había una que son los futuros críticos normativos? Pues en los críticos normativos te cuento, una de las perspectivas más importantes dentro de los estudios críticos es la incorporación de la historia dentro de la generación de futuros. Nosotros tenemos un concepto dentro de estudios de futuros que se llama la macrohistoria. Y esto ha sido trabajado por un investigador asiático muy famoso dentro de nuestro campo que se llama Sohail Inayatullah. Y Sohail Inayatullah, el tema es que lo que nos dice es una cosa que para mí es muy cierta. Si tú quieres ver realmente el futuro de largo plazo de una nación, pues no hay manera que tú obvies el pasado. Pero no puedes obviar no solamente el pasado reciente, sino tienes que hacer una relación directa de análisis de múltiples tipos, pero también dentro de estos el causal, para poder entender el presente y poder derivar el futuro. Y por eso es que nosotros tenemos que considerar las lógicas de la macrohistoria en la creación de futuros de largo plazo. Así que eso es lo primero que te quería decir. Así que en nuestros casos estamos metidos en el tema de historia y cada vez más. Ahora, lo que sí te tengo que decir es que, por ejemplo, las perspectivas francesas y la perspectiva inglesa original no consideraban el pasado dentro de la generación de futuros. Es más, en algunos textos tú vas a poder encontrar que lo que decían es, no, pues que no veas el pasado porque te puedes amarrar a él. Eso es lo que decían los ingleses y lo que decían los franceses en su inicio. Eso es lo primero. Luego, el tema de los contextos inestables. Sí, en realidad nosotros lo que partimos en este momento es de la realidad en el que no solamente tenemos contextos inestables y de alta incertidumbre, sino que son complejos y sistémicos. Eso justamente es algo que no tenían los estudios de futuro antes. Ahora nosotros tenemos que considerarlo dentro de todas las lógicas. Por eso es que otra vez las lógicas inglesa y francesa no eran suficientemente adaptadas al tiempo. O sea, no estaban preparadas, pero no es un defecto de ellos, es un defecto pues temporal, ¿no? Espacio-tiempo, en el momento en el que ellos lo estaban haciendo, eso cubría sus necesidades, no cubre las nuestras actualmente. Por eso es que los gobiernos más importantes del mundo hoy en día lo que hacen es crear enfoques mixtos, pero no dejan de verlos, porque justamente ese entorno inestable es la realidad y va a ser la realidad probablemente en los siguientes 20 años. Definición de futuro. Para el caso de este estudio estamos hablando de 2037, pero nosotros manejamos un esquema que definió
Igor Anson, que ustedes lo conocen, todos ustedes lo conocen, en el final bueno, en uno de sus últimos escritos, 1984, un escrito muy interesante, que incorpora un concepto bien valioso que nosotros usamos dentro de estudios de futuro, que es el concepto de la multitemporalidad. Nosotros lo que tenemos es la necesidad de comprender el corto plazo, el inmediato, el corto plazo, el mediano y el largo plazo, cada uno en lógicas diferentes. Pero estas lógicas diferentes nosotros vamos a tener que analizarlas con instrumentos y herramientas diferentes. Así que pues depende, en todo caso, allí Andrea, el tema es que cada uno de los elementos que nosotros analicemos va a depender en gran medida del ámbito temporal que nosotros querramos poner. O sea, yo puedo poner, por decirte algo, en realidad el estudio prospectivo de más corto plazo que se desarrolla tiene un ámbito temporal entre 10 y 15 años, porque en realidad es muy corto hacerlo en menos. Pero nosotros tenemos ya en este momento estudios prospectivos a 150 años, sólidos, potentes, de visiones, o sea, que se están haciendo, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en Finlandia, en China. Nosotros hemos visto ejercicios potentes con esto, pero requieren otro tipo de herramientas. Última pregunta, concepto de comunidad, interesantísimo lo que dices. En este caso, nosotros lo que hemos analizado es una comunidad territorial, pero los elementos que nosotros hemos planteado, y justamente esa era la lógica que nos pidió Foresight, es que nosotros generáramos elementos que nos sirvieran no solamente para comunidades territoriales, sino también para comunidades no materiales, para comunidades relacionadas a personas, grupos humanos, grupos de pensamiento específicos. Por ejemplo, ya nos han invitado que en el mediano plazo lo que tenemos que tratar de ver es cómo es que podemos estudiar el futuro, por ejemplo, de la comunidad LGTBI en el norte de Europa. Vamos a participar probablemente en ese estudio en el otro año. Pero te das cuenta, o sea, esto tiene una riqueza magnífica porque nos permite ver las comunidades más allá de eso en otros ámbitos. Pues esa sería mi respuesta, Andrea, gracias. Bueno, Freddy, aquí tenemos dos preguntas de Iván Lobo. Una es metodológica, dice, ¿en qué se diferencia el estudio de futuros de la planeación por escenarios o inclusive la planeación estratégica? Y plantea que si la diferencia está en la inclusión de la dimensión temporal retrospectiva como parte del análisis. La segunda pregunta dice que entendió de tu presentación que la construcción de futuros comunitarios tiene alguna pretensión emancipadora para las comunidades y que si esto es así, que por favor elabores un poco más sobre esto. Pues bueno, dos preguntas importantes, Iván. Lo primero, scenario planning es una de las metodologías de una de las escuelas de estudios de futuro. El scenario planning es una de las bases. Ahora, strategic planning viene del strategic management, que es otra de las escuelas. Así que todo esto está dentro del gran marco de los estudios de futuro. Está considerado dentro de las escuelas de estudios de futuro. O sea, son diferentes approaches, simplemente. Son diferentes acercamientos al tema que se han ido desarrollando en las últimas 7 décadas. Ahora, lo que sí, y hay un punto importante que tengo que decir a Iván, es la interacción que hoy en día ya no se discute, creo, en ningún lado, entre los estudios de futuro y todo lo que es los estudios estratégicos. O sea, en realidad son complementarios, se unen y en realidad las metodologías se encajan como fichas de Lego. Y es necesario ver las dos. Ya no podemos obviar alguna de las dos piezas dentro de esta perspectiva de lo que ahora se viene a llamar pensamiento estratégico de largo plazo. Eso es el concepto grande, ¿no? Y el aterrizaje instrumental es la llamada anticipación estratégica, que eso es lo que estamos nosotros
viendo hoy en día tanto en gobiernos como en instituciones. Y en el segundo punto, pues Iván es muy pilo porque ha pescado una relación que no estaba vista, o sea, que no está puesta directamente, pero que subyace el tema. Y es el tema de la mirada emancipatoria de la perspectiva de comunidades en el sur global. ¿Cuál es el fondo? El fondo aquí es tiene un fondo sociológico, pero también tiene un fondo relacionado con algo que nosotros vemos, que todos nosotros vemos en administración, que es nuestra base de instituciones y de organización, que es el tema de la organización y la institucionalidad que tenemos. Nuestras miradas tienen que ser propias. O sea, no porque las otras miradas sean malas, sino porque nosotros tenemos contextos diferentes. Nosotros no podemos copiar modelos. Tenemos que comprendernos nosotros para poder crear nuestro futuro propio. Así que en realidad, bueno, me tardaría ahí pues unos buenos minutos explicando ese tema, pero rápidamente nada más la búsqueda es esa. La búsqueda es que nosotros tengamos una mirada propia desde la comprensión propia para poder crear nuestros futuros propios. Eso nada más en resumen, nada más. Bueno, Freddy, muchas gracias. Ya te hemos quitado más tiempo del que habíamos planeado, así que vamos a dar por terminada la sesión. Mil gracias por tu tiempo. Muy interesante el trabajo que estás haciendo y muy interesante para mí como colombiana conocer más sobre algunas comunidades del país de las que no sé mucho. Entonces, gracias por también aportarnos conocimiento en ese campo. Y muchas gracias a ustedes por su presencia en el seminario. Gracias, nos vemos a todos y para servirles siempre. Muchas gracias. Mucho.